más profundo. Esta es la continuación de la serie de predicaciones sobre Eliseo. Él aprendió la enseñanza que le dejó el profeta Elías, de ir y predicar la palabra de Dios, de ir más allá, siendo este el llamamiento de Eliseo. Este día la predicación la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Voy a leer versículos del 1 al 9. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías con un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Eliseo que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a una y a otra lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Palabra de Dios. Tenemos por delante una etapa de la vida de Elías como de la vida de Eliseo, digna de ser considerada con esmero también por la gran cantidad de lecciones prácticas para la vida de cada uno de nosotros. Podemos ver nosotros en este ejemplo muy positivo en cuanto a las buenas relaciones
entre un joven y entre un anciano. La unión ejemplar entre dos generaciones es una de las lecciones que nosotros podemos rescatar de esta narrativa. Y es una escena también de despedida, pero muy conmovedora, como acabamos nosotros de leer. En primer lugar, reflexionamos brevemente sobre Elías, quien se encontraba al final definitivo de su servicio y ante la conclusión triunfal de la vida terrenal. No sabemos cómo, pero Dios le había anunciado a él y también a los hijos de los profetas que Elías no iba a morir. La Biblia no lo dice, pero el vocabulario, las palabras que Elías usa con Eliseo suenan, ¿verdad?, a pensar de que él sabía de que Dios se lo iba a llevar y que no iba él a morir, sino que semejante a Enoc, según Génesis capítulo 5, versículo 54, Elías sería arrebatado a la presencia de Dios de la misma manera en que Enoc en el libro de Génesis. Elías no terminaría su vida en un lecho de enfermedad, sino que ascendería al cielo en un torbellino, expirar lentamente, marcado por una enfermedad. Eso no hubiese cuadrado con este hombre. O sea, no era la forma de morir en el caso de Elías. Él fue un hombre muy firme, muy directo, ¿verdad? En cuanto a su relación con Dios, pero también su relación con sus semejantes. Entonces no era justo que muriese de esa manera. Por eso el final de su vida no es un suave andante, sino un enorme arrebatar. Fue arrebatado por Dios para estar con él, ¿verdad? De esta manera. También en la última etapa de su vida, Elías fue un hombre que vivía en la presencia de Dios y recibe instrucciones claras de parte de Dios de estar en Gilgal, luego Betel, luego a Jericó y finalmente al Jordán. Pero sus días finales se expresan en esta frase: vivía en la presencia de Dios. ¿Qué más podía hacer? Había vivido su vida en obediencia a Dios. Era un hombre que había él entendido que la mejor calidad de vida o la vida que uno puede vivir es una vida que agrada a Dios. Y en sus días finales nos dice el libro de Reyes que Elías vivía en la presencia de Dios. Estos lugares mencionados de Gilgal, Betal, Jericó y el Jordán evocan grandes acontecimientos donde hace siglos Dios había revelado en su santidad, había revelado su misericordia, su poder, pero que ahora en esos lugares donde una vez se dio a conocer el poder, la santidad y la misericordia de Dios, ahora son conocidos por su idolatría. Aparecieron también, ¿verdad?, estas formas de idolatría en donde también Elías, de alguna manera que la Biblia no lo dice, Elías levanta escuela de profetas. Por eso vemos la expresión ahí, los hijos de los profetas. Si no puedes de alguna manera, en el caso de Elías, de poder convencer a todo mundo, o sea, no te des por vencido. No todo es perdido. Lo que hizo Elías es formar de alguna manera estas escuelas de profetas, en donde ellos fueron conocidos como hijos de los profetas, una escuela en donde ellos aprendieron de parte, ¿verdad?, de hombres sagrados para vivir una vida honorable a Dios. Ellos pertenecían a los 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal y que evidentemente habían sido enseñados, instruidos y atendidos espiritualmente por el profeta Elías. O sea, qué forma de vivir sus últimos días en la presencia de Dios. El que tú ves que la sociedad no se inclina hacia los caminos de Dios, ¿qué otra cosa puedes hacer ya en tu vejez? Enseñar tu sabiduría, que en el peso de la autoridad, el ejemplo de una vida vivida en integridad y obediencia a Dios, no todo es perdido. Forma discípulos, forma jóvenes que también puedan tener un deseo de adorar a Dios y de reconocer el poder de Dios en medio de vidas idolátricas, en medio de una sociedad que se va en pos y camina en pos de la idolatría. Levanta escuelas, levanta hombres, levanta mujeres que tengan el deseo de servirle a Él.
Y eso fue lo que hizo el profeta Elías. La expresión calurosa de hijos hace patente que aquí no se trataba meramente de una relación de alumno y maestro, como en los institutos bíblicos o en los seminarios o en las universidades. Elías fue mucho más allá, sino que más bien lo que hizo Elías, tuvo una relación muy personal y familiar con ellos, en la cual Elías había formado una importante cantidad de hijos espirituales, un término tierno que también se ve en el Nuevo Testamento, donde uno puede reconocer a su padre espiritual, donde el padre espiritual puede reconocer a sus hijos espirituales, términos que también se utilizaron en el Nuevo Testamento en el ministerio del Señor Jesús, el término de rabino y el término de discípulos. Fue la relación y la conexión que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos y la relación que Elías tuvo también con los hijos de los profetas. Una generación huérfana también de padre fue algo que el profeta Elías buscó también de alguna manera sanar. En tiempos donde padres y madres espirituales serían muy necesarios en el pueblo de Dios, buscados por muchos jóvenes creyentes, este hecho debería de representar para nosotros un reto para ver la necesidad que también se vive dentro de nuestras congregaciones, en donde tal vez uno dice, ya no tengo mucho que dar, no, pero puede ser un padre espiritual, puede ser una madre espiritual para un joven, para una jovencita. ¿Soy yo un padre, una madre espiritual para los creyentes más jóvenes? Son preguntas, ¿verdad?, que nos hacemos por el ejemplo del profeta Elías. Trato de conscientemente de ejercer influencia sobre creyentes más jóvenes. Esto es algo muy importante que podemos también aprender, una lección del ministerio del profeta Elías. Es interesante que en Segundo de Reyes capítulo 1 termina con la muerte del rey Ocosías, y la explicación de que él se da es lo siguiente, que cuando muere el rey Ocosías dice no tenía hijo, o sea, no había un heredero. Él no había de alguna manera invertido en la próxima generación, mientras que en nuestro capítulo, el último día de un profeta es presentado como un hombre que tiene muchos hijos espirituales. Fíjense la diferencia entre el rey y el profeta. Fíjense la diferencia entre el mundo y la iglesia, que a veces uno no provee porque no invierte los valores espirituales, ¿verdad? No son invertidos en el mundo pagano. Los valores espirituales se invierten dentro del reino de Dios para tener muchos hijos e hijas espirituales con la ayuda de Dios. Qué consuelo tuvo que haber sido para Elías ver la estima como también el amor de estos hijos espirituales que tenían por él. Siendo esto un fruto de su vida agitada, fue a la eternidad con estas impresiones, viendo a estos 50 profetas, ¿verdad? Agradecidos, pero más que eso, poder ver a Eliseo, su discípulo predilecto. Mejor solo, ¿verdad?, que mal acompañado, diría uno. ¿Qué motivó a Elías a decir 3 veces a su joven amigo y discípulo que se quedara atrás, porque Dios le había enviado a Betel, luego a Jericó y luego al Jordán? ¿Quería Elías pasar las últimas horas de su vida terrenal a solas en comunión con Dios? No sabemos. ¿O qué fue esta exhortación hacia Eliseo de quedarse? Meramente sería una prueba para ver la fidelidad de Eliseo, si era genuina o no. Elías había prometido con estas palabras: yo te seguiré, no me pidas que te deje, porque no lo voy a hacer, te voy a seguir. Fueron las palabras de Eliseo. Y ahora era la prueba para ver si cumpliría de verdad. Y dicho, así como dijo, fue hecho. No me pides que te deje, porque no te voy a dejar, te voy a seguir. Eliseo da siempre evidencia de su fidelidad en sus primeros pasos. No se nos dice mucho sobre el periodo que Eliseo vivió con el profeta Elías. No sabemos cuántos años pasó en la comunión con el profeta. Solo leemos breves indicios acerca de lo que hacía Eliseo.
le seguía, le servía y vertía agua en las manos del profeta Elías. Es todo lo que se nos dice de este tiempo. No sabemos cuánto tiempo. La Biblia no lo dice. Lo único que nos dice es que Eliseo le seguía, le servía y vertía aguas en las manos del profeta Elías. Aparentemente este tiempo fue una escuela para el profeta Eliseo, para Eliseo, donde él aprendió la obediencia sometiéndose en este caso a Elías. Pero ahora era inminente, es inminente la despedida y después iba a comenzar una nueva etapa para la vida de Eliseo. O sea, es importante que en los primeros años de tu vida seas guiado. Es importante que aprendas, que sirvas, que aprendas también a obedecer, pero también es importante hacer el trabajo por ti mismo, siempre sí, con la ayuda del Señor. No siempre va a estar Elías contigo, no siempre vas a ser codependiente de alguien. Tienes que aprender a hacer las cosas por ti mismo, pero no ciegamente. Tienes un ejemplo, tienes alguien que ha invertido mucho en ti, pero alguien al cual tú también has amado y llegado a amar profundamente. En el caso del profeta Eliseo hacia su maestro, el profeta Elías, él le seguía, él le servía y vertía sus manos en presencia del profeta Elías. Por lo tanto, al pedirle Elías a Eliseo que se quede aquí, posiblemente no tenía la intención de darle un mandato, sino quizá era más bien una pregunta muy examinadora y una petición para ver la lealtad de Eliseo y el estado también de su vida, de su vida madura. No era un mandato, era como una forma de poder examinar su corazón. Si él estaba dispuesto a ir más allá. Luego le vuelve a decir, está Eliseo a ir más allá, porque los caminos de la vida siempre van a requerir de uno ir más allá. Van a haber lugares de confort, pero el llamado de Dios es salir de ese confort e ir más allá. Pero a veces el ir más allá a tierra desconocida puede ser un reto para uno. Así como Juan Marcos cuando va con los apóstoles en el primer viaje misionero, ya no quiso regresar con ellos porque las cosas no eran tan fácil como se habían pintado. Hay retos, hay dificultades, hay luchas. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios lo saben, pero sí es importante siempre enseñarle al discípulo a ir más allá. Jesús le enseñó esto a sus discípulos. Las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer. Yo me enfoqué aquí en Galilea, me enfoqué en Samaria, me enfoqué en Jerusalén, pero ustedes van a ir por todo el mundo, comenzando aquí en Jerusalén. Van a ir a Galilea, van a ir a Judea y hasta lo último de la tierra. Tienen que ir progresando, tienen que ir avanzando. Y esa es la lección que Elías le presenta a Eliseo. ¿Estás dispuesto a ir más allá? ¿Estás dispuesto a hacerlo no una, no dos, sino tres veces? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por seguir siempre hacia adelante? Exactamente esta actitud sería un gran regalo para nuestros días, una joven generación de hermanos entregados, abnegados y con ganas de aprender, cuyas conciencias de tener que responsabilizarse delante de Dios no les lleva a la separación, sino les anima para seguir con el anciano. No vamos a hacer las cosas de nuestra manera, vamos a seguir avanzando, seguir creciendo. La sabiduría está en esa generación. Ellos saben el camino, tienen más vida, más experiencia que nosotros. Y si ellos están dispuestos a avanzar, la generación joven también está dispuesta a avanzar. Pero va a llegar el momento en que la generación anciana va a decir, hasta aquí llego, ya no puedo. Pero la generación joven que ha venido tendrá que tomar la decisión que hacemos. Dependemos mucho de ellos, sí, pero ahora Dios los está llamando.
Ahora te toca a ti. Y la mejor manera de vivir tu vida es honrando la memoria de ellos. Que todo lo que ellos te enseñaron y te dieron, que no sea en balde. Den ese primer paso y sigan ustedes, para que el mensaje de Jesús siempre siga adelante. Por eso es importante los padres y las madres espirituales. Hay canciones también del mundo que a veces dicen, una canción que me gusta mucho es Mi querido viejo, en donde hace mención el cantante, donde ahora sus consejos son lo que me guían. Y esa es una gran verdad. Hubo un momento en que me guió porque lo vi, porque me dijo, sígueme, lo que yo hago, hazlo tú y hazlo de esta manera y sigue detrás de mí y no te quedes atrás. Fue una generación que instruyó de esa manera, que te dio las herramientas. Pero luego vino el momento en que ellos ya no pueden, ya no tienen la fuerza, ya no tienen la energía, o Dios los llamó al descanso. Ahora te toca a ti. Tú tienes que seguir adelante. ¿Cómo le vas a hacer? No desperdiciemos toda esa experiencia que mientras ellos estaban con vida entre nosotros, mucho aprendimos de ellos. Bebimos de su sabiduría, bebimos del fruto del trabajo de sus manos. Sigamos hacia adelante. Fue el ejemplo de Elías hacia Eliseo, como también Elías le dice, quédate. Eliseo le dice, no me pidas que me quede aquí, te voy a seguir y voy a seguir contigo. Fueron las palabras del profeta Eliseo al profeta Elías. Qué bonito. Dice del versículo 6 al 8, enfatiza 3 veces. Descendieron pues juntos, fueron pues ambos. Cuando dijo el profeta o cuando dice Eliseo, no me pidas que te deje, no lo voy a hacer, te voy a seguir. Luego vienen los profetas y le dicen, tú sabes que hoy Dios va a quitar a tu Señor. ¿Qué dijo Eliseo? Yo sé. Callen. O sea, déjenme lidiar con esta emoción, déjenme a mí lidiar con estos pensamientos. Yo sé de esa realidad. Yo sé que un día Dios me lo va a quitar. Yo sé que un día Dios lo va a llamar a descansar. No me digan lo que yo ya sé. Permítanme beber de su sabiduría. Permítanme abrazar. Permítanme disfrutar a mi viejo, a mi padre espiritual, a mi madre espiritual. Permítanme, yo sé. Ese es el corazón de Eliseo. Yo sé. Dios se lo va a llevar, yo lo sé. Pero por favor, callen. Déjame ir contigo porque voy a ir contigo. A la buena o la mala me voy contigo. Ok. Ambos fueron. Ambos fueron. Los otros hijos de los profetas en Betel y en Jericó mostraron sus conocimientos también sobre la ascensión del profeta Elías. Fíjense, en Betel y en Jericó los profetas sabieron porque le dicen a Eliseo, se van a llevar a tu Señor. Y una vez más dice Eliseo, yo sé, pero nuevamente dice, callen, no digan nada, déjenme seguir disfrutando. Y pasaron ambos por bueno, es posible acumular conocimientos bíblicos sin vivir una entrañable comunión con el Señor Jesús y vivir para Él. Necesitamos tener un conocimiento bíblico y una entrañable comunión con Él para poder pasar ambos por seco. Juntos cruzaron el Jordán. Pocas horas después, tras la partida de Elías al cielo, Eliseo volvió solo por el mismo camino, si ustedes recuerdan, en el poder de aquel que lo había llamado. Vienen 50 de los profetas y están ellos quietos también. Ya le sigue hasta el Jordán. Elías toma su manto y lo dobla y hace algo maravilloso. Toca las aguas del río Jordán y las aguas corrientes del río Jordán nuevamente se vuelven a detener y pasan ambos en seco y pasan al otro lado. 50 de los profetas están mirando de lejos lo que acaba de suceder.
todos viendo atentamente, y luego se cierran las aguas, y luego antes de ir para allá, poco antes de la ascensión de Elías al cielo hubo una conversación entre estos dos profetas, entre Elías y Eliseo. Ambos sabían que la hora de la despedida había llegado y por un silencio solemne y santo acompañada a esta última conversación, le dice Elías a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Fíjate, pídeme lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. A Eliseo le es concedida pronunciar su último deseo ante Elías. Se acerca la hora de su arrebatamiento y al mismo tiempo sentía la responsabilidad por su joven amigo, pero también por su sucesor. Eliseo debía abrir su corazón y expresar con su deseo y la actitud que tenía lo que había aprendido con Elías y qué metas tenía para su propia vida. En todo este transcurso, ¿qué es lo que tú has aprendido, Eliseo? Ahora te toca a ti la oportunidad de poder manifestar lo que hay en tu corazón. Has caminado con el profeta, conoces lo que significa caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, lo estás aprendiendo, has visto el gran poder de Dios y ahora la pregunta: pídeme lo que quiera que tú quieres que yo haga por ti, le dice el profeta Elías, antes que yo sea quitado de en medio de ti. ¿Cuáles fueron las palabras de Eliseo? ¿Se acuerdan en una ocasión cuando Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te lo daré? ¿Qué pidió Salomón? Cordura y sabiduría para poder dirigir este pueblo tan grande. Dice la Biblia que esto agradó a Dios. Fue agradable a sus oídos lo que Salomón había pedido. Y Dios le dio sabiduría. Y Dios le dijo que no habrá rey tan sabio como Salomón. Pero también Dios le dijo: por cuanto no me pediste fama, no me pediste victoria en tus guerras, yo todo te lo voy a dar, todo, por cuanto me pediste esto. Qué oportunidad. ¿Se acuerdan de estas mujeres? Orfa, Ruth, se me olvida la otra, Noemí. Noemí les dice: váyanse, hijas. ¿Se acuerdan? Orfa lloró, ¿verdad? Lloró porque la amaba. Pero Orfa, ¿qué? Ella regresó. Pero Ruth no regresó. Parafraseando, no me pidas que te deje. A donde quiera que tú fueres, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. No me pidas que te deje, porque a donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Eliseo, yo voy a ser arrebatado. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Dice Eliseo, viendo la responsabilidad, viendo la idolatría, viendo la gran necesidad de que todos conozcan a Dios, viendo lo que se requiere para ser firme en este camino, porque no es fácil. Tener que decir la verdad a alguien no es fácil, porque siempre va a haber consecuencias, siempre pueden haber represalias. No vas a ser, como dice el mundo, una monedita de oro porque le voy a caer bien a todo mundo, me voy a hacer pedazos. Dame una doble porción de tu espíritu. Elías le dice a Eliseo: cosa difícil has pedido. Para poder dirigir, para poder guiar, para poder progresar y para poder avanzar,
necesito una doble porción de tu espíritu. Las cosas no se van a mejorar. Las cosas no van de mal en peor. Yo necesito una doble porción de tu espíritu, de tu fuerza, de tu ánimo, de tu coraje, de la vida que tú has vivido. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero progresar, quiero avanzar, quiero hacer las cosas para glorificar a Dios. No te pido fama, no quiero fortuna. Yo sé que estas cosas a veces son necesarias porque no solo del pan vivirá el hombre. Yo sé que es importante el pan, pero como dije el domingo pasado, la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de la bendición de Dios, jamás de los jamases. Dios siempre proveerá para aquellos que se dedican para servir a Dios Todopoderoso. Aquellos que deciden ser padres espirituales y madres espirituales y que tienen sus hijos e hijas espirituales, debemos comunicarles a ellos que el trabajo hecho a la manera de Dios nunca carecerá de la bendición de Dios. Como dijo el salmista, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dame una doble porción de tu espíritu. Fue la respuesta del profeta Eliseo. Era consciente de que los conocimientos, la formación y el talento intelectual no eran suficientes para ser un portador de la bendición de Dios, especialmente en tiempos difíciles. El conocimiento, la sabiduría no es suficiente. Dame una doble porción. Eliseo, pidió una doble porción de la fuerza espiritual de Elías. Pero el contexto de esta historia y el hecho de que Dios había dado instrucción de que el primogénito siempre debía de recibir la parte de la doble bendición, ¿se acuerdan? El primogénito siempre debía de recibir la doble porción. Eso me enseña del amor que Elías le tuvo a Eliseo y que lo vio como su hijo predilecto. Te voy a dar, pero cosa difícil me has pedido. Junto al gozo y agradecimiento sobre la actitud tan buena y la madurez espiritual de su sucesor, Eliseo, su respuesta revela algo de pesado. Significado y responsabilidad de esta herencia es cosa difícil, Eliseo, porque la fuerza espiritual no se hereda como los bienes materiales. Esta fuerza espiritual, yo sé que tú la quieres, pero no se hereda. No es una herencia, es cosa difícil porque es de peso y de graves consecuencias. En el Antiguo Testamento leemos a menudo de profetas que hablaban de una carga que Dios les había dado como mensaje y cometido. Es una carga pesada, pero se te va a ser dado porque esa es tu petición. El poder espiritual es un valioso regalo y al mismo tiempo una carga de gran responsabilidad para todos aquellos que la deseen. Es el secreto de la fuerza espiritual. Y último, hermanos, Segundo de Reyes 2:8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las cuales se apartaron una a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Lo que tú me has pedido es cosa difícil, pero vamos a hacer una cosa. Si tú me acompañas y tú me vieres cuando yo sea arrebatado de ti, como dice el versículo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, ¿qué? Entonces, la invitación del profeta Elías a Eliseo, me tienes que ¿qué? Me tienes que ver. No pierdas de vista. Siempre mantén tu mirada puesta en quién, en mí. Fueron las palabras del escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, fíjense qué bonito, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos
Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Versículo 13. Alzó luego el manto, fíjense, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a una y al otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de quién, delante de él. Fue la bendición de Elías a Eliseo. ¿Su hijo qué? Su hijo espiritual. Yo les invito, hermanos, hermanas, en esta mañana para terminar. No quiero que, bueno, sé que es un mensaje, pero quiero que sea un mensaje personal, en donde los que ya tenemos más edad, más tiempo, podamos ser un padre, una madre espiritual para uno, para dos o para muchos, no importa. Y los que no tienen padre y madre espiritual, que busquen un padre espiritual, que busquen una madre espiritual, para que puedan aprender, puedan caminar, puedan progresar. Que la generación de hoy no menosprecie la generación más adulta, que son anticuados, que sus ideas son diferentes. No, hermanos, honren a aquellos que han caminado e imiten su ejemplo. Y cuando Dios los llame a descansar, sigan ustedes, que ahora serán esa generación adulta y que van a aprender a batallar con la generación nueva, que tendrán nuevas ideas, nuevas formas de querer ser iglesia. Pero no olviden, el día de mañana la batuta a ti se te va a entregar. Y que tú puedas, al igual que Eliseo, pedir una doble porción de la calidad de vida de la generación a la cual tú fuiste bendecido. Que como iglesia podamos decir, si la congregación, la iglesia, nuestros hermanos adultos y ancianos nos heredaron a nosotros tierra, nos heredaron a nosotros terreno, nos heredaron estos edificios para poder llenarlos con almas que glorifiquen el nombre de Dios, y que no solo nos han heredado lo material, sino también lo espiritual, porque pelearon la buena batalla de la fe, fueron ejemplo, salieron a llevar el mensaje. Que la próxima generación tenga una mentalidad de poder superar, de hacer todo mejor y de poder abarcar mucho más que la generación presente. Y que cuando se les diga, como Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quieras. Y la generación de jóvenes no diga, no, pues queremos fama, queremos fortuna, no. Queremos una doble porción de esa fuerza, de ese amor, de ese poder, de ese ejemplo, de esa integridad, para seguir siempre hacia adelante. Vamos a estar de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Termino con esto. Tanto fue el impacto de Elías en la vida de Eliseo, que cuando Dios decidió llevarse a Elías, ¿cómo exclamó Eliseo? Él gritó, hermanos, Padre mío, carro de Jehová. Imagínate la bendición de poder ver ese torbellino y luego ver bajar el manto de Elías. Él rompe los suyos
se pone, bueno, antes de ponerse el manto, toma el manto de Elías y vuelve a golpear las aguas del río Jordán y se vuelven a abrir y cruzan seco. Y los 50 profetas que están ahí observando, la conclusión de ellos fue la siguiente: el espíritu de Elías está en Eliseo. Nosotros haremos todo lo que tú nos quieras que nosotros hagamos. Qué honor, qué amor y qué celo por las cosas de Dios. Vamos a cantar un himno y mi invitación a ustedes es que seamos esos padres espirituales. Hermanas, sean esas madres espirituales. Levantemos escuelas de profetas. Levantemos hijos e hijas espirituales. Y los hijos que nos sigan, porque llegará el momento en que Dios nos va a llamar, pero ustedes sigan hacia adelante con todo lo que esta generación está haciendo para invertir en sus vidas. Vamos a cantar el himno de invitación.